Un afectuoso saludo a quienes nos escuchan y miran a través de la Ruta del Cacique. El día de hoy nos encontramos aquí dentro del mismo Valle de los Chillos, pero en un lugar especial. Estamos en la Logia Obrera 54 y vamos a conversar este día con sus miembros. Habíamos hablado antes que la coyuntura nacional nos obliga a que ciertos actores sociales e individuales tengan esa necesidad de mostrarse y también mostrar su pensamiento. Es por eso que hemos solicitado a este espacio al venerable maestro de esta logia para que nos reciba y a través de nosotros a la Ruta del Cacique para poder difundir lo que los miembros de esta logia tienen que decir y además, bueno, preguntarles naturalmente sobre el tema de la corrupción. Muy buenas noches, mentor, gracias por recibirnos, bienvenido a la Ruta del Cacique. Gracias a ti, Andrés, por estar compartiendo con nosotros este conversatorio en esta logia obrera número 54, que está ubicada en el Valle de los Chillos y pertenece a la Gran Logia Equinoccial del Ecuador. El tema que tú estás planteando me parece interesante de discutirlo y de conversarlo, ya que se dice muchas veces que la masonería está encerrada en cuatro paredes y no necesariamente es así, y queremos nosotros como individuos de esta logia comentar algunas ideas respecto a esta situación que tú estás planteando, así que estamos a tu disposición para poder conversar respecto al tema. Gracias, mentor, por la bienvenida y además por la apertura. Comencemos este conversatorio contigo mismo. Dentro de la coyuntura nacional hay un tema que abomba las primeras planas de los diarios y además que está en la retina de cada uno de los ciudadanos. No hay persona que no hable de corrupción. ¿Será porque los actos develan que muchas acciones antiéticas han rodeado todas las instituciones públicas o la mayoría? Y te pregunto, ¿cuál es la posición que tiene la masonería frente a este mal que aqueja a toda la sociedad? No te podría decir así cuál es la posición de la masonería como tal, pero sí nosotros podemos hablar a nivel particular como miembros de esta orden. En el caso particular nuestro, nosotros creemos que hay ciertos principios vitales que rigen al mundo y que rigen a la masonería también, y que aquellas cosas, aquellas acciones que salgan de esos principios vitales, dentro de los cuales está la honestidad, rompen con esa estructura que debe tener la humanidad. Y entonces nosotros, en el caso personal mío, yo como masón, sí creo que se deben retomar esos principios como fundamento de todo accionar. Entonces yo diría que la posición mía como masón frente a la corrupción es: debemos volver a los principios y todo lo que sea fuera de esos principios debe ser criticado, y debemos no solamente dar opiniones sino posibilidades de solución para que este problema, que es un problema no solamente ecuatoriano, digamos así, sino mundial, y que esto no es un consuelo, por supuesto, debemos trabajar como masones ya para que esto se vaya erradicando. Bueno, la coyuntura nos devela a un vicepresidente encarcelado, tenemos a un exministro, a varios funcionarios públicos. Quisiera ir con otro hermano en el sentido de que hay algunos miembros que en el gobierno anterior también colaboraron, muchos también vinculados a organizaciones afinadas al libre pensamiento. Quisiera ir con Carlos para consultarle qué posición deberíamos tener los masones o deberíamos enfrentar a la sociedad puntualmente sobre este tema de la corrupción, Carlos. ¿Qué posición debemos tener? ¿Qué debemos decir a la sociedad? Bueno, ante todo, muchas gracias, bienvenido a nuestra Logia Obrera 54. Nosotros como masones compartimos valores y principios que no son comunes solo a la masonería, sino en general a toda la humanidad. Estos principios, lógicamente, son buenas costumbres, tener un comportamiento siempre basado en la ética, en la moral, en el comportamiento honesto, en el comportamiento sincero, en el comportamiento que queremos nosotros que sea toda la sociedad la que comparte estos criterios, estos pensamientos, y son aquellos que inculcamos a nuestros hijos, que inculcamos a nuestras familias. Entonces la masonería tiene una posición muy clara, una posición muy clara en la cual
todos y cada uno de los miembros, cuando nos hemos iniciado con masones, prometemos y juramos luchar contra todo lo que significa deshonestidad. Prometemos y juramos luchar contra todo aquello que signifique corrupción. Entonces, la masonería como tal, la masonería, si bien es cierto, no ha salido a las calles a gritar, a impulsar los temas de castigo a los corruptos, los temas de castigo a quienes se vean involucrados en estos temas, pero a título personal, a título individual, cada uno de nosotros sí tenemos nuestras posturas, tenemos nuestra posición, y nuestra posición es cero tolerancia, total rechazo a la corrupción, total rechazo a las personas que de una u otra manera intervienen y respetar las leyes establecidas. Un principio masónico es respetar la Constitución de la República. Un principio masónico es respetar las leyes establecidas dentro del país. Entonces, nosotros como masones obviamente no podemos faltar esos principios, y cada uno de nuestros actos, cada uno de nuestros comportamientos siempre tienen y deben estar dirigidos hacia el combate a la corrupción. En nuestro medio, en esta época tan tumultuosa que estamos viviendo actualmente, vemos con mucha preocupación, con mucha lástima lo que está ocurriendo. Tenemos por primera vez en la historia de nuestro país un vicepresidente en funciones que está encarcelado. Y no solamente él, tenemos un sinnúmero de personalidades que han intervenido directamente en la política, y cada vez se van abriendo más espacios en los cuales nos damos cuenta de la realidad que hemos estado viviendo. Entonces nosotros como masonería estamos en el punto, en el momento en el cual hemos decidido ya que no podemos estar trabajando puertas adentro, sino tenemos que salir hacia afuera, tenemos que salir hacia el exterior para manifestar una postura en la cual se propenda, se lleve el ideal masónico hacia afuera. ¿Cuál es el ideal masónico? Repito las palabras: cero tolerancia a todo acto reñido con la ética, cero tolerancia a todo acto reñido con la moral, cero tolerancia a violar las leyes y las constituciones establecidas dentro de nuestro país. Gracias, Carlos. Voy con Willy a preguntarle. La corrupción no es un tema de la última década. Decía el expresidente Correa que ellos han combatido la corrupción institucionalizada. ¿A qué se refiere el presidente? ¿Será el expresidente? ¿Será acaso que nos acostumbramos a vivir en corrupción? Buenas noches, Willy. Buenas noches. Yo particularmente creo que la corrupción viene de ese largo tiempo atrás. No es una premisa de este gobierno. Pienso que es un problema estructural. Probablemente el tema de vivir en las instituciones públicas como contratista me hace ver de cerca el problema, muy de cerca el problema. La corrupción es tanto de las instituciones públicas como privadas. No hay diferencia. El ganar significa que dar dinero a otros para que le favorezcan, o viceversa. Este hecho evidentemente preocupa porque no es solamente una visión de la región, del Ecuador, sino de la región. La corrupción se extiende con sus tentáculos con tal firmeza que realmente envuelve a los países de esta región. Y qué pena, porque al introducirse de esa manera, aquí ya no hay partidos políticos ni tendencias políticas que se salven. Si venimos del pasado, de una visión evidentemente teórica, capitalista, a una progresista, encontramos los mismos hechos. Ahora se fomentó con mayor fuerza en este periodo, por un largo periodo de gobierno, se identifica con mayor fuerza. Me parece a mí que el gran problema es la educación. El problema es la educación en valores. Desde hace mucho tiempo atrás el país dejó de educar a su juventud en estos principios de valores, que no necesariamente tienen que ser masónicos. Son principios generales de honestidad, de verdad. Alguien oí en algún momento en una red que decía: nuestro país es rico, realmente es rico. Y países ricos,
con una educación plena no necesitan robar. Porque la educación les enseña justo a eso, no robar, no mentir. Recordemos de jóvenes cuando nosotros, es probable inclusive que hay que estudiar de alguna manera el método de educación desde el principio. Tantas materias que le dan a los jóvenes, que muchas veces son innecesarias, tantas materias que ellos se acostumbraron a copiar, porque tenían tantas materias que estudiar. Su memoria no le da. Ahí comienza la corrupción. Las aulas. Desde las aulas. Y luego seguimos adelante, las universidades, y luego títulos comprados a través del plagio. Entonces, ¿cómo lo vamos a apreciar todo esto los masones? Los masones hemos creado una escuela de pensamiento basado en la verdad. Esta escuela trata de enseñar al conglomerado humano que está dentro de y fuera de ello, o que tiene un campo de acción similar o cercano, a que se produzca todo un proceso de verdad. Y en ello, el mentir no puede ser, porque es un acto también de corrupción. El momento de publicar cualquier situación sin tener los respaldos adecuados también es un acto de corrupción. Entonces, todo eso hay que cuidar, y cuidar en esta nación. La masonería, consciente de su papel histórico, porque no es ahora que sale a la luz pública, siempre ha estado fuera, desde la independencia hasta ahora. Hoy, inclusive, los actos de corrupción están atacados por hermanos masones, todos. Entonces, lo que estamos haciendo es el respaldo absoluto a esa tarea. Pero necesariamente nosotros debemos recurrir a las bases de dónde nace el hecho de corrupción. Gracias, Willy. Y voy con Samuel. Yo recuerdo que en algún momento conversábamos sobre la caverna, esa figura filosófica que tenemos en la punta de la cabeza, el tener que develarnos, el tener que ver la luz. Y te pregunto eso, Samuel, como institución, o tal vez como personas simples y comunes, pero como iniciados, ¿debemos propender eso? ¿Irradiar luz en la sociedad? Buenas noches, bienvenido a la Ruta del Cacique. Gracias, Andrés. Qué buen ejemplo traes tú a colación en esta alegoría de la caverna de Sócrates que escribió Platón. Justamente creo que es momento de quitarnos estas vendas y de dejar de guiarnos por los sentidos, sino por el conocimiento. Creo que todos estamos claros y de acuerdo en que tenemos que acabar con una sociedad de políticos ricos y ciudadanos pobres. Y comparto con Guillermo lo que acaba de decir en relación a la educación. Es la educación lo que nos permite liberarnos de caminar por la vida guiado por los sentidos y no por el conocimiento o el entendimiento de las cosas. Creo que falta mucho en nuestros jóvenes de que comprendan qué es lo que está sucediendo, de qué se habla cuando hablamos de que los gobiernos utilizan recursos que no son suyos. Parecería, cuando hablamos con las personas y compartimos algunas ideas, que la gente no entiende totalmente de que son los impuestos los que son administrados por el gobierno y que esos dineros son dineros de todos. Y hay gente que llega a pensar y dice, sí, pero es los ricos. El mayor ingreso de este país, como cualquier otro, es el IVA, es uno de los mayores ingresos. Eso lo pagamos todos, absolutamente todos, y es un porcentaje idéntico para todas las transacciones y para cada uno de nosotros. Esos recursos no pueden de ninguna manera ser desviados. Y debemos abandonar también una posición de las dádivas, de este gobierno, de esos estilos de gobiernos, no me refiero a este gobierno, de esos estilos de gobierno que lo que hacen es engañar a través de las dádivas. Porque no hay nada más caro para un pueblo
que lo que se entrega gratis. Lo que se entrega gratis no nos permite, como ciudadanos, tomar el control de nuestras propias vidas, de nuestras propias decisiones. Estoy de acuerdo, y ojo, no estoy diciendo de que no estamos de acuerdo en apoyar a los más necesitados. Me refiero a que el Estado tiene que dar los mecanismos necesarios para que la gente se eduque, los pueblos se eduquen y puedan desarrollarse asumiendo su propia responsabilidad frente a la vida. Cuando tú haces, Andrés, esta mención de la alegoría, por supuesto que viene a mi mente justamente lo que es el olvidarnos de estos engaños de estar viendo solamente sombras, de ver solamente lo que nos quieren mostrar y no conocer de primera mano lo que ocurre, entender lo que está sucediendo, abrir los ojos, mirar la luz. Y cuando alguien ve la luz, cuando vemos una persona que ve la luz, lo que más queremos es que esa persona nos guíe, nos dé sus luces. Pero hay que tener mucho cuidado en equivocarnos de quienes pretendan engañarnos con nuevas sombras. Y ahí es donde te digo y te repito, Andrés, creo que tenemos que abandonar, quitarnos esta venda y abandonar este país de políticos ricos y ciudadanos pobres. Gracias, Samuel. Quiero hacer referencia a lo que nos comentaba Willy, en el sentido de que la masonería no se ha mostrado desde la independencia, decía él. Bueno, yo tengo un criterio un poquito distinto. Yo creo que la masonería ha estado presente en algunos y muchos sucesos de la vida democrática ecuatoriana. Y esta pregunta es para Gustavo Egas, un querido hermano que nos ha dado luces mucho tiempo sobre estos temas. La historia de la masonería, y perdón que me desvíe un poco del tema, pero quiero llegar al mismo, nos muestra a un Eloy Alfaro, a un Manuel Rodríguez de Quiroga, a un mismo Simón Bolívar, a un José Mejía Lequerica, que a la palestra pública salieron a defender principios básicos, bueno, tal vez no tan básicos, pero sí definidos dentro de la lógica masónica. Gustavito, debemos tomar esos ejemplos como ejemplos, valga la redundancia, para poder mirar en un camino correcto sobre todo como masones. Gracias, Andresito, buenas noches, qué gusto volverte a mirar a los tiempos, venerable maestro, queridos hermanos. Sí, tú lo acabas de mencionar, la historia es la narración de los hechos. Sin embargo, creo que los hermanos y la masonería, los miembros de la masonería, estamos empeñados en escribir y construir una nueva historia. Los hechos pasados nos pueden servir de inspiración, pero hasta ahí nomás. Nuestro país, ya lo decía el hermano Guillermo, nuestro país es muy rico, lastimosamente, pésimamente administrado. Este Ecuador, en su diversidad, buscamos siempre la unidad. La masonería ha estado siempre presente y tenemos hermanos luchadores. Y por principios de la masonería no voy a mencionar sus nombres, pero son hermanos que han entregado su tiempo, han sacrificado su familia y actualmente están luchando contra la corrupción y que les ha costado el cierre de empresas, les ha costado su dinero por acciones de retorno contra sus gestas libertarias. Esos son los ejemplos actuales. Hay hermanos perseguidos por atreverse a informar los actos fuera de la ética. Están perseguidos. El deber de los hermanos es cumplir nuestros principios, estar junto a ellos.
Y eso me refiero solamente casa adentro. Casa afuera. Creo que, y con dolor, puedo expresar como un ciudadano más que tiene dolor y vergüenza. Mira lo que acaba de pasar ahora, la semana anterior. No somos los masones tampoco jueces de nadie, pero sí podemos analizar lo que pasa. Tenemos un principio que lo que es arriba es abajo y lo que es afuera es adentro. Nuestro país es futbolero, pues hubieron 5 representantes que salieron a medianoche, se fueron de farra, y había 16 millones de ecuatorianos soñando por un evento. Y los 5 señores ni siquiera nos invitaron, ¿no? Esto para reírnos un poco. ¿A qué me refiero? La corrupción, desgraciadamente, ya tengo algunos años, y en mi época se pensaba que la corrupción estaba en las altas esferas. Ahora está en todo nivel. Y aquí un mea culpa a todos los ciudadanos. Creo que si nosotros no comenzamos en casa a ser parte de la educación, donde se imparten conocimientos en las escuelas, pero en la casa se imparten valores. Y los masones somos llamados a dar el ejemplo, no a dar discursos a los hijos, ni a la esposa o a la compañera, sino a vivir coherentemente, es decir, hacer lo que yo digo. El ser humano es esclavo de sus palabras y amo de lo que calla. Hemos visto en muchos gobiernos, no solo en el de ahora, dicen algo y hacen lo contrario. ¿Y cuál ha sido el efecto de la sociedad? Hoy vivimos en una desconfianza total. Inclusive puede ser que el actual presidente, señor presidente, esté tomando acciones correctas, vamos a decir. Pero lo primero que dice ya la sociedad y el pueblo es: ¿y qué se traerá en tus manos? ¿Y qué se van pensando? Ya deben haber amarrado. Ese es un problema, es una enfermedad en la sociedad. En un grupo de personas, si quieres tener una buena relación con tus hijos, con tu esposa, con tus amigos, en la masonería, en los rotarios, en cualquier grupo, si no tienes confianza, no hay, el grupo se debilita. Y nuestra sociedad está en este rato con una desconfianza total. Tenemos que volver a soñar en el ser humano. Tenemos que incentivar a la juventud, y no solamente a la juventud, sino a la juventud, en diseñarnos nuestro destino. ¿Cuál es nuestro propósito de vida? ¿O acaso que nuestro propósito de vida es el corto plazo y la viveza criolla? Tenemos que desterrarlo. Nuestro propósito de vida tenemos que hacerlo desde el amor. Tenemos que regresar a trabajar, a actuar, cosas por más simples que sean, como ciudadanos. Pero ahora vemos en las calles, alguien te pasa en auto, enseguida se bajan los vidrios y ya se acuerdan de mi mamá, y lo primero que hacemos es actuamos con violencia. Y eso tenemos que desterrar, no nos lleva a nada. Gracias, Andresito. Gracias, Gustavito. Voy con Erwin, con un pensamiento que deja Gustavo. Hemos perdido valores, pero ¿cómo vamos reconquistando estos? Hasta hace poco, creo que fue esta fin de semana, hubo una marcha en todas las ciudades del país con un hashtag que decía: con mis hijos no te metas.
siempre, y esto es un pensamiento personal, ha existido una disputa entre quienes deben guiar la ética y los valores en una sociedad. Se pensaba antes que la iglesia sería la llamada a poder salvar a quienes pues están en este mal camino de los antivalores. Pero la masonería también tiene su planteamiento ahí. Erwin, en su perspectiva personal, ¿cómo podemos defendernos y ofender a los antivalores? Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Nosotros como masones tenemos comportamientos generales e individuales. Lo más importante es el cultivo de los valores personales para que los valores bien formados, haciendo grupo, trasciendan a la sociedad. Una sociedad no es rica, un país no es rico por sus poderes metálicos o naturales. Lo más valioso en una sociedad es las personas, somos la gente. ¿Y de qué depende eso? De la formación. Entonces, la formación comienza en la casa y se practica en todas partes. Tenemos que tener una sociedad sincera. ¿Por qué? Tanto el fanatismo como la ignorancia son enemigos de la sociedad y del progreso. La práctica de valores, no digo el enunciar los valores, sino la práctica de valores es con el ejemplo como se enseña. Y la juventud aprenderá si se le enseña valores, demostrando cómo son las cosas. Yo recuerdo alguna oportunidad en Ambato, porque yo soy ambateño, en que para poder tomar el bus se hacían unas montoneras, como aquí en Quito, en todas partes. Para tomar el bus, el que bajaba no podía bajar porque el que subía estaba hecho un corcho allí. Y entonces, Cámara Junior, yo me acuerdo, en Ambato, dijo, vamos a cambiar esto. Y comenzamos con la demostración con los colegios de Ambato. Claro, primeramente hubo la planificación con el alcalde, con el gobernador, con los sindicatos de choferes. Y comenzamos la campaña, educando a la gente. Pero después de 2 meses de esta práctica, era un fracaso completo. ¿Por qué el fracaso? Porque estamos muy mal acostumbrados, mal enseñados. Para poder hacer la demostración estaban los estudiantes y estaba el inspector. El momento que el inspector desaparecía, se formaba nuevamente el caos. Y tuvimos que replantear eso, que en otros países sí ya existía, es con los jardines de infantes y con los niños de los primeros grados. Y ellos, cuando se les formaba y se les educaba, ese fue el ejemplo con el que después la sociedad tuvo conciencia de lo que es el orden, lo que es el respeto. Y entonces fue la primera ciudad en el Ecuador en que para tomar un bus se hacía cola, se respetaba al niño, se respetaba al anciano y se ganaba tiempo y se ganaba el aprecio de todo el mundo porque todo el mundo nos estimamos. El momento en que hacemos del caos no se estima absolutamente nada, se va contra todo. Vienen los políticos, hablan, pero no hacen. Lo que se necesita es demostrar desde la casa, desde la infancia, las buenas costumbres. Y una de las cosas que se hace énfasis en masonería son personas de buena voluntad, libres y de buenas costumbres. Que para poder ingresar a la orden se necesita calificar a las personas. Porque si si están con alguna deficiencia,
Bueno, hay que corregirlos, pero ya estamos grandecitos, ¿no? Y tenemos que hacer mucho más esfuerzo para poder corregirlos. Eso es, en bien de la sociedad, en bien de la humanidad, respetándonos, porque primero son la mayoría y después es el individualismo. Lo que caracteriza actualmente a la sociedad es que primero es el individualismo y después es la sociedad. Entonces tenemos que cambiar. Estamos conscientes los masones de que tenemos que dar ejemplos y buenos ejemplos para enseñar a los que vienen luego. Gracias, mi querido Erwin. Terminamos esta ronda con Salomón. Dos hermanos hablan sobre la educación, hablamos sobre las costumbres, pero estamos olvidando un aspecto fundamental que es la cultura. Benjamín Carrión decía que si bien es cierto no podemos ser una potencia mundial ni bélica, pues tratemos de ser una potencia cultural. Probablemente, y esa es la pregunta, si cambiamos nuestros valores familiares o al menos modificamos y perfeccionamos, estamos generando una nueva cultura en nuestros hijos. ¿Será que por ahí va el camino? Buenas noches, bienvenido a la Ruta del Cacique. Andrés, qué placer tenerte con nosotros. Empiezo saludándote a ti, saludando a tu público, saludando aquí a mis hermanos. Y me gustó mucho el tema de que tú entraste diciendo que esto es un conversatorio, porque entraste a hacer lo que nosotros venimos a hacer. Tú dices, nosotros cambiando la cultura podemos cambiar la sociedad. De hecho, la sociedad es un reflejo de la cultura. Y nosotros aquí lo que hacemos es tratamos de hacer eso, conversando entre nosotros. Si bien pasamos un proceso de selección para estar sentados en esta mesa, nosotros no somos hombres perfectos, estamos muy lejos de serlo, y lo primero que hacemos es nos reconocemos como imperfectos. Pero aquí, como decía mi hermano Samuel, hay luces, y nosotros consideramos y respetamos a cada uno de nosotros como integrantes y a su criterio como una luz. Entonces, aquí venimos a conversar. Aquí hablamos de corrupción, que nos pusiste en la mesa ese tema, que es lo que nosotros venimos a hacer cada vez que nos reunimos, ponemos en la mesa un tema. Y me da la luz, mi hermano, sobre algún tipo de su criterio. ¿Qué opina? Aquí Willy dice que no, que viene desde la educación, que viene de la casa. Y cada uno de nosotros empieza a aportar. Cuando tú sales de aquí, ya no te vas solamente con tu criterio, te vas con el criterio de todos. Ahora, nosotros también no somos seres perfectos y podemos cometer actos que pueden ser ir en contra de alguno de nuestros valores. Valores que son los valores comunes de la sociedad, los valores que pregonan muchas religiones. Nosotros los queremos y queremos adoptarlos, pero hay veces que tal vez nos desviamos un poco. Pero están aquí nuestros hermanos para decirnos abiertamente, con mucho respeto, que es lo que prima en esta mesa, con mucho respeto dicen, oye, ¿sabes qué? Te estás equivocando en esto. Mi criterio es que podría ser por acá. Y la otra persona dice, ¿qué te pasó con esto? No, hermano, por acá es. Pero ¿qué es lo que pasó? Pudimos hablar en libertad. Y aquí retomo algo que dijo nuestro querido hermano Gustavo. El tema de que no puede haber una sociedad si no existe comunicación, si no existe la libertad de prensa, si es que no se puede decir, oye, te equivocaste. Aunque bueno, la sociedad no es completamente respetuosa como lo hacemos aquí, es muy importante tener esa información. Entonces, nosotros, por lo que hacemos y lo que intentamos llevar a la sociedad, es salir de aquí con una visión más clara, salir de la caverna, salir con más luz, llegar a nuestros trabajos, de nuestros hogares, y hacer ese pedacito de cambio cultural desde nuestra familia, informando a la gente, informando en nuestro sector, informando en nuestras empresas, de tal forma que podamos realmente generar un cambio desde adentro. Nosotros no somos una entidad política que sale diciendo, mira, por acá del camino, por acá tienes que ir. Nosotros no tenemos dogmas de fe. Nosotros lo que somos un grupo de personas que buscan perfeccionarse y compartir y hacernos más ricos intelectual y espiritualmente dentro de nuestra mesa, conversando, hablando y llevando ese cambio cultural hacia nuestra sociedad, a nuestra micro sociedad. Ahora, hablemos del cambio cultural que tú dices. De hecho, tiene que darse. Pero yo creo que tiene que darse desde lo más básico de la educación, desde la familia y desde la empresa, que son los dos núcleos más importantes de la sociedad.
En el lado de la familia, tenemos que poco a poco ir puliendo el, oye, no le dirás a tu mamá, oye, no le dirás a tu papá. No, eso está mal. En el lado de las escuelas y colegios, como decía mi querido hermano Willy, mira, tienes que estudiar. Yo me acuerdo claramente que fue una beca, me fui a estudiar a Estados Unidos, y en Estados Unidos de pronto el profesor simplemente se fue y nos dejó en una mesa, ni siquiera estábamos en pupitres, en una mesa haciendo el examen de matemáticas. De pronto yo cojo y digo, era mi primera o segunda semana, y digo, oye, ¿sabes tal cosa? Yo sé tal. O sea, lo que hicieron es, se cogieron, se taparon y no me dejaron ni que yo hable ni que yo les copie. Dije, no, pues aquí hay algo está mal. O sea, es un tema cultural. Y fue la última vez de mi vida que intenté copiar o le soplé a alguien una respuesta. Y de hecho, yo me moría de las ideas, y de hecho no, conozco muchos profesionales, como dice Willy, que ahora ostentan su título habiendo copiado toda su carrera universitaria. Muchos empresarios que tienen mucho dinero habiendo sobornado para conseguir los contratos. En este caso, mi querido Andrés, lo importante es poder hablarlo, discutirlo abiertamente. Y cuando existe información y se discute abiertamente, oye, esa persona hizo tal cosa, esa persona hizo tal cosa, y que no nos callen. Entonces nosotros como sociedad nos vamos poco a poco regulando. Si no podemos conversar, si no podemos hablar, como lo hacemos aquí, y en sociedad, crear una cultura de diálogo, nosotros no podemos realmente combatir la corrupción. El diálogo, la apertura, es lo que yo creo que puede combatir la corrupción. Y lo hacemos así, casa adentro, desde aquí, es nuestra forma de hacerlo. Muchas gracias por la oportunidad. Salomón. Y creo que sintetizaste todo lo que los hermanos dijeron en sus tiempos. Yo quiero, por cuestiones de tiempo, cerrar este diálogo para abrir otro nuevo y poder seguir conversando de más temas. Claro, informamos y seguimos aquí en la Logia Obrero 54, aquí en el Valle de los Chillos. Y bueno, para la Ruta del Cacique es un placer poder haber conversado con ustedes en esta ocasión y seguir conversando en una próxima. Muchísimas gracias.